Sean todos bienvenidos a este canal de liberación en sí y guerra espiritual. Hoy vamos a hablar de un tema destruyendo las fuerzas del enemigo, cómo opera el enemigo, pero también sabemos que Jesús va delante de nosotros como poderoso gigante. Padre, colocamos este momento delante de ti, Rey de Reyes, enséñanos, instrúyenos. Yo te pido que traigas libertad, que traigas liberación de opresión, apertura de cárceles, como lo dice el libro de Isaías 61, el pan es la liberación de tus hijos, Padre, que este video sea pan, Padre, porque tú eres nuestro pan de libertad, nuestro pan de liberación. Llévate miedos, opresiones, cautividades, temores, angustias, situaciones sin resolver. Afírmanos y establécenos en tu fe, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Esto está en primera de Juan 3:8. Estas obras son llevadas a cabo por las fuerzas del enemigo. El enemigo está operando, pero la operación del Señor por medio de la guerra espiritual y por medio de su palabra y sus promesas es mayor. El reino de Satanás consiste en principados, eso ya lo habíamos hablado en videos anteriores, que son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay diferentes tipos de demonios y diferentes niveles de maldad, por eso no podemos quedarnos quietos. Podemos destruir de mañana a los impíos, esto está en el Salmo 101:8, y podemos destruir a los que nos aborrecen, esto está en el Salmo 18:40, dos textos para libertad y hacer guerra espiritual. Satanás queda inutilizado cuando sus fuerzas son destruidas. Por eso el Señor nos dijo, tú te vas a levantar a destruir, desbaratar, arruinar, arrancar, y vamos a hacer que eso pase con la guerra espiritual, con la oración y por medio de su palabra. Inutilizar toda fuerza que quiera venirnos a atacar a nosotros y a nuestras familias. Nosotros tenemos la autoridad para atar al hombre fuerte y quitarle sus armas. El pueblo de Israel fue enviado a Canaán a destruir a diversas naciones. Cuando le dijo a Moisés, a Josué, vayan, hay tierras por conquistar, hay tierras que yo se las entrego, pero tienen que entrar y sacar a los enemigos. Estás a destruir diversas naciones, les dijo, mismas que son imagen de los reinos que poseían la tierra, cada uno de los cuales representaban un tipo diferente de fortaleza que Dios quería que su pueblo destruyera. Dios quiere que nosotros destruyamos toda obra infructuosa de las tinieblas, todo enemigo que se quiere levantar, todos los enemigos que están operando en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras familias. Hay territorios que conquistar, hay territorios que debemos recuperar. Los demonios también son representados por diferentes criaturas, pues la diversidad del reino animal es una imagen de la diversidad en el reino de las tinieblas. Hay un ejemplo en la Biblia muy claro que habla de serpientes, escorpiones, leones, chacales, becerros, zorros, lechuzas, serpientes marinas, moscas y perros. Bueno, ¿y por qué les estoy trayendo estos nombres? Porque en guerra espiritual, cuando ustedes escuchan, echamos fuera todo león, todo chacal, todo becerro, escorpión, la gente dice, pero ¿de dónde saca eso? Pero estos animales son tipología de demonios y la Biblia nos los explica. En uno de los salmos habla David diciendo, me siento rodeado de chacales, rodeado de leones, rodeado de perros. Hay perros que rondan mi alma. Entonces a veces las personas se sienten así, que están rodeados por estas plagas, y muchas veces cuando hay especie de brujería, estas plagas aparecen en casa. No van a aparecer leones ni serpientes marinas, pero sí aparecen moscas, aparecen plagas que nos está mostrando que hay una entidad negativa en nuestras casas, pero normalmente siempre son opresiones espirituales, y por eso debemos hacer guerra espiritual y utilizamos estos términos que están en la Biblia, y son estos animales espirituales obran pues prácticamente como si fueran criaturas naturales, y por eso en guerra espiritual hay que echar esos espíritus malignos fuera en el nombre de Jesús a los profundos abismos. Siempre debemos recordar que hay más con nosotros que en contra nuestra. Por eso es que Dios va delante de nosotros, Jehová, varón de guerra, va delante de nosotros como poderoso gigante. Las fuerzas de la luz son por mucho superior a las de la oscuridad, a las de las tinieblas.
Jesús es el Señor de los ejércitos y Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Eh, Desatar a los ejércitos es una estrategia importante en la guerra, por eso nosotros siempre decimos que tenemos el poder de atar y desatar. Podemos destruir y acabar con las fuerzas de las tinieblas en los cielos, en la tierra, en el mar y por debajo de la tierra. Es importante tomar estos términos. Esas fuerzas pueden obrar a través de personas, gobiernos, sistemas económicos, sistemas educativos y diferentes estructuras establecidas por los hombres. Estas fuerzas pueden obrar desde diferentes ubicaciones y en diferentes territorios. Por eso nosotros debemos ir a tomar territorios y orar, porque el enemigo está tomando fuerza, está tomando líderes, está tomando cabezas para poder manipular y controlar territorios. Pero nosotros tenemos el poder porque ya se nos ha sido instaurada y delegada. Los ídolos que adoran los hombres están hechos a la imagen de hombres, de bestias, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. Y detrás de los ídolos hay demonios, los cuales son espíritus malignos que se manifiestan mediante las imágenes, ídolos, quienes además eran caracterizados como masculinos y femeninos. Las naciones adoraban dioses y diosas, y Jezabel era ejemplo de una diosa femenina. La Biblia utiliza palabras fuertes en lo relativo a la guerra, de las cuales son abolir. Entonces, ya les había hablado de que nosotros en guerra espiritual decimos, echamos fuera a todo espíritu de león, todo espíritu de moscas, todo espíritu, la palabra también nos dice que las pequeñas moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista y que hay pequeñas zorras que echan a perder grandes vides. El Señor ha tomado estos animales como tipología de demonios y por eso nosotros cuando detectamos algo malo en casa, decimos, echamos fuera toda zorrilla, ese pequeño problema que se está metiendo, pero que está calcomiendo, que está por allí como camuflado. También dice que nosotros debemos ser prudentes porque estamos en medio de serpientes y en medio de lobos. Entonces siempre esos animales van a ser tipología y por eso son tan nombrados en guerra espiritual, porque siempre nos dicen, bueno, pero porque ustedes en guerra espiritual tocan a los animales y los animales no son demonios, no, los animales no son demonios, pero el actuar de ellos es como si actuaran espiritualmente en nuestras casas y por eso en nuestras vidas a veces decimos me siento como en una jaula llena de leones, me siento contra la espada y la pared. Ese miedo, ese temor es el que debemos echar fuera. Hay otras palabras que nosotros usamos como abolir, y esto está en 2 de Timoteo 1:10 y en Isaías 2:18. ¿Qué es abolir? Estos son términos utilizados en la guerra espiritual porque siempre decimos, bueno, vamos a abolir, quebrantar, echar abajo, pero estos términos no son términos que nosotros nos hemos inventado, son términos que hemos tomado de la Biblia y por eso yo se los voy a dar con sustentación bíblica para que usted en una guerra espiritual, porque siempre vuelvo y les reitero, hemos creído que la guerra espiritual es pararme y sí, yo digo, echo fuera a profundos abismos, lugares secos y sin reposo, de donde no saldrán más, con sustentación bíblica, pero el más de decir fuera, es decir, es usar términos como abolir, vencer, quebrantar, echo abajo, derribo, libro con espada, hecho por tierra, arrojo, humillo, y estos términos están en la Biblia y se los voy a dar a continuación para que usted los use en la guerra espiritual cuando usted detecte, sienta o huela que algo malo está pasando en su casa, en su empleo, en su vida, en su misma vida, con sus hijos. El primer término es abolir. Abolir es quitar por completo, cortar, atravesar, y son sinónimos que usted también puede usar y por eso es que estos términos los usamos mucho en la guerra espiritual. Abolimos, quitamos por completo, cortamos, atravesamos. Abolir se encuentra en Isaías capítulo 2, versículo 18 y 2 de Timoteo 1:10. El segundo es vencer. Vencer es derrotar, atacar, moler, turbar, deshacer, medrar, aterrar. Esto está en Jueces, capítulo 9, versículo 45, Segunda de Reyes 13:25, Salmo 18:42, Isaías 27:12 y Jeremías 46:5. O sea que usted va a decir, vencemos, derrotamos, atacamos, molemos, turbamos, deshacemos, aterramos toda obra infructuosa de las tinieblas, todo altar demoníaco. Quebrantar es otro término que usamos en la guerra espiritual.
Y quebrantar es quebrar, cortar, desmenuzar, desposeer, aplastar, hacer pedazos, romper. Esto está en Éxodo 34:13, Levítico 26:19, Salmo 2:9, Eclesiastés 3:3, Isaías 45:2, Jeremías 28:4 y Daniel 2:40. Echar abajo es derribar, librar con espada, cesar, echar por tierra, arrojar, humillar, hacer caer, pisotear, arrojar al infierno. Esto está en Jueces 6:28, Salmo 17:13, Salmo 89:44, Salmo 102:10, Salmo 147:6, Isaías 28:2, Jeremías 8:12, Daniel 7:9, Daniel 8:10, Segunda de Corintios 4:9, Segunda de Corintios 10:5 y Segunda de Pedro 2:4. Otro término que usamos es echar fuera, y ese es el más conocido por todos, y simplemente es ocupar sacando a los dueños anteriores y poseer un lugar, arrojar, echar delante de, lanzar fuera, hacer un lanzamiento. Por eso usted ha escuchado que muchos predicadores en guerra espiritual dicen vamos a hacer un lanzamiento, porque mucha gente, repito, dice, bueno, pero ¿de dónde se sacan y se inventan esos términos? Vamos a hacer un lanzamiento, vamos a arrojar, vamos a echar, vamos a lanzar fuera. Hay otro término que está en la Biblia que dice vamos a vomitar, echar fuera, vamos a sacar. Ejemplo, si en la casa yo siento que hay una depresión, que como que no me hallo, que como que estoy triste, que como no me quiero congregar, es que no puedo, es que como que tengo desánimo, no quiero que me hable, pues usted dice voy a echar fuera toda opresión, depresión, tristeza, angustia, la línea que sepa que lo está atormentando. Vamos a echar, vamos a arrojar, vamos a hacerle un lanzamiento a todo demonio que me quiera traer opresión, que quiera traer opresión a mis hijos, lo vamos a arrojar fuera profundos abismos en el nombre de Cristo Jesús. Y esto está, como siempre, todo con sustentación bíblica. Si no está en la Biblia, hermano, hermana, tú que estás aquí, no lo hagas. No es invento, no es un sueño, no es que el Señor me reveló. Sí, vamos a tener revelaciones, pero yo le quiero enseñar algo. Cuando usted escucha a alguien que diga, el Señor me reveló, el Señor me mostró en un sueño, el Señor me mostró en un éxtasis, sí, hay espíritu de revelación, déjelos para usted. Pero eso no se puede compartir porque hacemos una herejía. Lo que nosotros compartimos en nuestro canal está con sustentación bíblica y por eso yo les estoy dando el sustento bíblico, porque si no está en la Biblia no lo hacemos. La Biblia es nuestro fundamento, porque si nosotros ponemos un fundamento, nadie puede venir a poner otro fundamento y nuestro fundamento es Cristo. Por eso las declaraciones diarias de guerra espiritual que nosotros hacemos, las hacemos con sustentación bíblica. Las oraciones de guerra espiritual, oraciones que revelan el cielo, oraciones que mueven montañas, oraciones que derrotan demonios, oraciones que activan las bendiciones, oraciones de sanidad, oraciones para romper maldiciones. Todas estas oraciones tienen una sustentación bíblica. De lo contrario, se convertiría en una herejía. Echar fuera. ¿Dónde está esta terminología? Esta palabra está en Éxodo 34:24. Levítico 18:24, Deuteronomio 6:19, Primera de Reyes 14:24, Segunda de Reyes 16:3, Job 20:15, Salmos 5:10, Mateo 12:28, Marcos 6:13, Lucas 9:40 y Juan 12:31. También en Apocalipsis 12:9. Otro término usado en la guerra espiritual es perseguir. Es seguir con una intención hostil, hacer huir, ahuyentar. Por eso hay una alabanza que dice, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los paralicé, bajo los pies del Señor cayeron.
no se levantarán más. Precisamente ese es el término que nosotros debemos usar en guerra espiritual. Perseguimos, seguimos con una intención de desalojar, de destruir, de ahuyentar. ¿Dónde está esto? En Levítico capítulo 26, versículo 7, Deuteronomio 32:30, Salmo 18:37, Salmo 35:3, Isaías 17:13. Otro término, confundir. Confundimos todo plan de las tinieblas, confundimos todo plan del brujo, todo plan del hechicero. Confundimos. ¿Dónde está esto? ¿Qué es confundir? Avergonzar, afrentar, turbar, avergonzar. Esto está en el Salmo 35:4. Está también en Jeremías 17:18. Otro término, consumir. Consumimos como humo, se consume. Esto que es consumir es perecer, es disipar como humo, es dejar de ser, es destruir, es matar. Esto está en Deuteronomio 7:16, en Salmo 37:20, Salmo 71:13, Salmo 104:35 y segunda de Tesalonicenses 2:8. También en Hebreos 12:29. Otra palabra usada en guerra espiritual es contender. Contendemos contra los montes, contendemos contra tal situación que usted esté haciendo guerra. Contender es entrar en guerra, es tener contienda, es defender mi territorio, es defender mi casa, es defender a mis hijos. Usted está llamado a defender su casa, usted llamado a defender a sus hijos, usted llamado a defender a su territorio, el lugar a donde está, el lugar a donde usted pisa, usted va a contender. Esto está en Deuteronomio 2:24, Isaías 41:12, Isaías 49:25 y Jeremías 12:5, también en Judas 9. Otro término es destruir. Y destruir es desechar, abominar, castigar, derribar, asolar, desarraigar, exterminar, hacer temblar, arrancar, arruinar, matar y deshacer. Estas palabras las usamos mucho en guerra espiritual para desarraigar, deshacer, exterminar toda obra infructuosa, todo altar demoníaco, todo plan demoníaco, toda cuerda, trampa, lazo, soga, maraña, hojarasca, enoc, langosta, oruga, revoltón, son términos usados en guerra espiritual y esto está, el término destruir, desarraigar, exterminar está en Levítico 26:30, Salmo 5:6, está en Proverbios 15:25, Isaías 23:11, Jeremías 1:10, Marcos 1:24, Juan 10:10 y Primera de Juan 3:8. Pelear. Pelear es disputar, contender, combatir. Y esto está en Éxodo 14:14, Deuteronomio 1:30, Josué 10:25, Jueces 1:1, Salmo 35:1, Daniel 10:20, Primera de Timoteo 6:12, Segunda de Timoteo 4:7 y Hebreos 10:32. Prevalecer es levantarse, fortalecerse, esforzarse. Por eso decimos que ninguna palabra negativa prevalece, o sea, ninguna palabra contenciosa, ningún poder de las tinieblas prevalece. Las puertas del Hades nunca podrán prevalecer en contra de la iglesia. Entonces, prevalecer es levantarse, fortalecerse, esforzarse. Esto está en Segunda de Crónicas 14:11, Salmo 9:19, Isaías 42:13 y Mateo 16:18. Herir. Herir es matar a filo de espada, tomar, asolar. Esto está en Números 25:17, Deuteronomio 13:15, Josué 7:13, Jueces 20:31, Primera de Samuel 15:3, Isaías 19:22, Jeremías 43:11 y Hechos 7:24. Y por último, luchar. Luchar es contender,
combatir. Esto está en Génesis 38 y Efesios 6:2. Así que les acabo de entregar la Biblia contiene muchas palabras que hablan de guerra. La Biblia está llena de guerras y la historia del hombre ha sido determinada por ellas. Por eso es que nosotros vemos el Antiguo Testamento tantas guerras, porque era sombra y figura de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Desde el principio estuvo Cristo, desde Génesis, Apocalipsis está Cristo, y siempre se nos ha presentado Cristo como varón de guerra, Jehová Sabaoth. Eh, Vemos a hombres y mujeres peleando guerras como Débora en contra de Císara, en contra de Javín. Vemos a Josué, otro guerrero, y estos hombres simplemente se les entregó tierras y ellos tenían que llegar a desalojar, despojar, deshacer, los términos que les acabamos de ver, y hay muchas de dar, y hay muchas más palabras. Estas son las que más usamos. Juan vio guerra en los cielos entre Miguel y Satanás y sus respectivos ángeles. Eso está en Apocalipsis 12:7. Para las guerras se necesitan guerreros, los cuales deben tener la tenacidad suficiente para vencer a sus enemigos. Recuerde, Dios adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Esto está en el Salmo 144:1. Padre, colocamos este momento de aprendizaje delante de ti, Señor. Estas palabras, Señor, destruir, pelear, herir, luchar, confundir, consumir, desarraigar, desbaratar, están, Señor, en tu palabra, Señor, y las tomamos para echar fuera de nuestras vidas opresión, depresión, tristeza, angustia. Señor, por favor, establécenos en tu palabra, en tu reino, tráenos libertad. Señor, levanta hombres y mujeres parados en la brecha, Señor, por sus familias, por sus casas, que las oraciones empiecen a ser diferentes, que se paren en su casa y empiecen a deshacer toda obra de las tinieblas, toda trinchera del enemigo. El enemigo está muy acomodado en muchas casas, pero usted hoy, con estas palabras bajo fundamento bíblico, usted se va a levantar a destruir, a derribar, a paralizar toda obra que esté molestando en su casa, miseria, todo demonio que haya sido asignado, miseria, bancarrota, endeudamiento, que consiguió un empleo y no le dura. Usted es parado, usted tiene que hacer una limpieza física, pero también hacer la limpieza espiritual. La guerra espiritual es la limpieza espiritual. Cuando usted se siente que no puede más, dice, se levanta y se sacude y empieza a destruir, a desechar, a abominar, a castigar, a derribar toda opresión, todo lo que quiera allí tenerlo atado, a toda mentira. Si hay obras infructuosas de las tinieblas, fornicación, adulterio, mujeres que pelean por sus esposos, a echar fuera adulterio, encanto, fascinación, a de los hijos, a echar fuera toda rebelión. Levántese a pelear y a disputar, a contender, a combatir, como lo dice su palabra. Dios los bendiga. Esta predicación, hay una parte donde usted le hunde allí el título y aparece transcripción, por si quiere anotar, y aparece allí en azulito la transcripción de los versículos y de la prédica para que los anote y para que usted